Muy bien, vamos a proceder a definir el concepto de cantidad de reacción química. En videos anteriores definimos el concepto de evento de reacción química como el proceso global que involucra la transformación de la cantidad mínima de reactantes en la cantidad mínima de productos. Como no podemos tener medio reactante o medio producto, la reacción como tal, el evento de reacción, tiene que llevarse a cabo de manera completa. Por ejemplo, para la combustión de metano con oxígeno, necesitamos dos moléculas de oxígeno para poder quemar una molécula de metano como mínimo. Esos coeficientes estequiométricos en su combinación representan el evento de reacción. Y a su vez, conociendo la cantidad de eventos de reacción, podemos determinar el número de moléculas involucradas de cada especie química, siempre y cuando conozcamos sus números estequiométricos. La relación la habíamos planteado de la siguiente manera. El número de moléculas de una especie química dada es igual al producto entre el número estequiométrico por el número de eventos de reacción. Esta ecuación involucra lo siguiente. Si tuviéramos dos eventos de reacción, eso significaría que el número total de moléculas de oxígeno sería igual a multiplicar ese número de eventos de reacción por el número estequiométrico del oxígeno. Por lo tanto, para quemar dos moléculas de metano se requerirían 2 por 2 4 moléculas de agua y así sucesivamente. El asunto es que en la realidad no podemos tener reacciones aisladas. Tenemos cantidades enormes de reacciones químicas, normalmente agrupadas en cantidades molares, es decir, números de Avogadro o moles. Y esto nos invoca a la relación de la tercera ley de Avogadro, la que relaciona el número de moléculas con la cantidad de sustancia en moles a través del número de Avogadro. Como número de moléculas es igual en ambos lados de la ecuación, podemos igualarlas. Así que comenzamos este proceso de prueba matemática combinando ambas fórmulas en una sola. En el siguiente paso vamos a proceder a despejar la cantidad de sustancia pasando el número de Avogadro a dividir. Aunque la cantidad de eventos de reacción puede variar de una reacción a otra, sí es una constante para todas las sustancias involucradas en un determinado escenario. Así que, pues, cantidad de reacción es una semiconstante para un escenario particular. Así que es la que tiene sentido ser dividida entre el número de Avogadro. Ese cociente va a tener un significado para nosotros, porque si hay muchos eventos de reacción, cantidades molares de reacción, es decir, trillones de reacción, es consistente dividirlo entre el número de Avogadro para obtener un número más manejable. Por lo tanto, este cociente, el número de eventos de reacción dividido entre el número de Avogadro, va a ser la cantidad de reacción química y le vamos a dar un nombre o un símbolo nuevo. Lo vamos a denominar de aquí en adelante cantidad de reacción química, va a ser un parámetro medido en moles. Eso porque el número de eventos de reacción es adimensional y la cantidad de sustancia tiene unidades de mol a la menos 1. Y si mol a la menos 1 está dividiendo, lo podemos expresar como mol a la potencia 1 o simplemente en moles. Eso quiere decir cantidad de, pero esto es una reacción, no una sustancia. De allí que le vamos a dar el nombre cantidad de reacción en lugar de cantidad de sustancia. Y básicamente van a ser paquetes de Avogadro de reacciones químicas, lo cual nos permite escribir la ecuación que llevamos de una manera más corta, empleando el concepto de cantidad de reacción en lugar del de eventos de reacción sobre el de número de Avogadro. Con lo cual llegamos a una segunda expresión que nos permite dar una segunda definición del concepto de cantidad de reacción. Si despejamos cantidad de reacción de esta fórmula. En esta expresión podemos decir que la cantidad de reacción química va a ser igual al cociente entre la cantidad de sustancia y el número estequiométrico. Tenga en cuenta que aquí se sigue completamente las reglas de la IUPAC, es decir, la cantidad de sustancia de un reactante es negativo y el número estequiométrico de un reactante es negativo. Eso quiere decir que por definición la cantidad de reacción siempre es un parámetro positivo. Esto porque una reacción química únicamente puede avanzar en el tiempo. Y adicionalmente, la cantidad de reacción va a ser una semiconstante para todas las sustancias en una reacción química. Por lo tanto, podemos igualar a través de la cantidad de reacción para obtener, por ejemplo, la estequiometría mol a mol que vimos en el video anterior.
en la cual dejamos despejada la cantidad de la sustancia incógnita. Y a través de este teorema podíamos extraer toda la estequiometría de masas puras. Sin embargo, la estequiometría de masas puras no es lo único que podemos extraer a partir de esta serie de definiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si la ecuación como tal es un proceso redox en el cual hay un flujo de electrones? En la combustión que tenemos aquí, de hecho, hay un flujo de electrones. Este oxígeno que se encuentra aquí está en estado de oxidación 0 y pasó a estado de oxidación 2 negativo. Eso quiere decir que todos los 4 oxígenos absorbieron cada uno 2 electrones. Eso me daría 2 del número estequiométrico, 2 del subíndice y los 2 electrones de la carga relativa. 2 por 2, 4 por 2, 8. Eso quiere decir que para que un solo evento de reacción en esta quema se dé, deben fluir al menos 8 electrones. Lo anterior implica que el número estequiométrico del electrón y el propio flujo de electrones hace parte del evento de reacción. Eso quiere decir un proceso demostrativo muy semejante al que hicimos para la cantidad de sustancia. Para ahorrarnos tiempo, vamos a montar el proceso para la estequiometría de cargas sobre la matemática que ya realizamos para la estequiometría de masas. Solo que vamos a definir un parámetro que es la cantidad de sustancia del electrón. La cantidad de sustancia del electrón la vamos a definir como el cociente entre la carga macroscópica de la reacción química sobre una constante de carga denominada constante de Faraday. Y podemos tomar nuestra definición de cantidad de reacción en términos de la cantidad de sustancia del electrón y el número estequiométrico del electrón. Y podemos igualar estas dos expresiones, lo cual nos permitirá determinar la cantidad de reacción en términos de la carga que midamos macroscópicamente al determinar la intensidad eléctrica de la reacción química en una determinada cantidad de tiempo. Por lo tanto, es un parámetro medible experimentalmente. La constante de Faraday es un valor conocido y el número estequiométrico de la reacción lo podemos obtener balanceando la ecuación química por ion-electrón o por método de semirreacciones. Lo único sería expresarla de una manera más elegante, despejando la carga de la reacción, pasando el número estequiométrico del electrón y la constante de Faraday a multiplicar. La última de las tres estequiometrías es relativamente sencilla porque esta se define ya directamente en términos molares. Lo que vamos a hacer es definir la energía o calor de reacción en términos de un parámetro denominado entalpía de la reacción, o más concretamente diferencia de la entalpía de reacción, que va a ser un parámetro cuantitativo de tipo extensivo, que aumenta a medida que aumenta la cantidad de reacción química. Y ya sabemos que la cantidad de reacción química es el parámetro cantidad de reacción química literalmente. Por lo tanto, debemos encontrar una constante que multiplicado por la cantidad de reacción nos dé la energía de reacción. Y ese parámetro se denomina la entalpía estándar. La entalpía estándar es un parámetro que se define para una cantidad de reacción de 1 mol, exactamente. Por lo tanto, va a estar definida en cantidad de energía sobre cantidad de sustancia. Por ejemplo, kilojulios sobre mol. La cantidad de reacción va a estar definida en moles. Por lo tanto, al hacer esta multiplicación, los moles se cancelan y vamos a obtener unidades de energía en la solución. Así que de las tres estequiometrías es la que necesita menos trabajo para poder obtener una fórmula. Ahora, una vez que tenemos estas definiciones, lo normal es expresar la energía de la reacción y la carga de la reacción no en términos de la cantidad de reacción, sino en términos de una cantidad de sustancia clave. Por lo tanto, debemos combinar el teorema de la energía de reacción con el teorema de la cantidad de reacción o el teorema de la carga de reacción con el de cantidad de reacción para obtener dos ecuaciones que sí son las que vamos a usar para resolver ejercicios de lápiz y papel. Entonces, el primero es para poder resolver los escenarios de el calor de reacción en términos de la cantidad de una sustancia. Simplemente es reemplazar la cantidad de reacción en términos del parámetro de una sustancia clave. Y con esto se resolverán los ejercicios del calor de reacción.
Y para los ejercicios de la carga de reacción es básicamente lo mismo. Tenga en cuenta que algunas formas de los ejercicios de carga de reacción va a necesitar una ecuación de auxiliar que es una de las leyes de Faraday, que establece que la carga de la reacción va a ser igual a la intensidad eléctrica en amperios por el tiempo que sea necesario. Así que normalmente vamos a tener que combinar esta ley de Faraday con la ecuación de carga de la reacción según lo que nos requieran calcular. Adicionalmente, es probable que necesitemos reemplazar cantidad de sustancia en términos de la masa. Por lo tanto, la definición de masa molar es igual a masa sobre cantidad de sustancia también puede ser requerida. De hecho, voy a emplearla para modificar los dos algoritmos que resolveremos, porque la mayoría de los ejercicios de lápiz y papel no están dados para moles, sino que van a estar dados para masas en gramos. Con lo cual obtenemos ecuaciones para poder resolver ejercicios relativamente complejos de estequiometrías de calor de reacción y estequiometrías de carga de la reacción. Bien, eso fue todo por el momento. En los próximos videos vamos a ver cómo funcionan estos teoremas, pero ya no vamos a requerir demostrarlos, porque ya los demostramos una vez. Ya es simplemente usarlos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.